Oh, cómo amo yo tu ley. Salmos 119, versículo 97. En otra versión nos dice, tanto amo tus enseñanzas, que a toda hora medito en ella. El patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, compara la escritura con un jardín con adornos y flores. Un hombre piadoso, justo, se deleita en caminar en este jardín, y es un dulce consuelo para sí mismo. Él ama cada rama y parte de la palabra. Él ama lo que aconseja la palabra, ya que es una dirección y una regla de vida. La palabra es la señal de dirección que nos señala nuestro deber. Contiene en él cosas que deben ser creídas y practicadas. Un hombre piadoso, justo, ama las direcciones de la palabra. Él ama lo que la palabra nos proviene. La escritura es como el jardín del Edén. Así como tiene un árbol de vida en él, así también tiene una espada en llamas en sus puertas. Esta es la advertencia de la palabra de fuego en la cara de cada persona que continúa obstinadamente en la maldad. En el Salmos capítulo 68, versículo 21 nos dice, a esos enemigos tuyos que no dejan de ser transgresores, les aplastarás la cabeza y se las partirás en dos. La palabra no da indulgencia al mal. No permitirá que un hombre se detenga a medio camino entre Dios y el pecado. La verdadera madre no dejaría que el niño fuera dividido, cortado. Y Dios no tendrá el corazón dividido. La palabra truena advertencias contra la apariencia misma del mal. Es como ese rollo volador lleno de maldiciones que advierte Zacarías. Un hombre piadoso, justo, ama las enseñanzas de la palabra. Él sabe que hay amor en cada enseñanza. Dios no quiere que perezcamos, por lo tanto nos enseña misericordiosamente para que podamos alejarnos del pecado. Las enseñanzas de Dios son como la boya que señala sobre el agua, que muestra las rocas en el mar y aleja que se acerque la muerte. La enseñanza es un poco de atención para controlarnos, para que no podamos correr en toda su carrera al infierno. Hay misericordia en cada enseñanza. Él ama como consuela la palabra. Las promesas. Él va alimentándose de estos como el hombre justo, piadoso. Es el que ama el consuelo de la palabra, sus promesas. Él va alimentándose de estos como Sansón, siguió su camino comiendo el panal de abejas. En Jueces, capítulo 14, nos dice, pasado algún tiempo cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió, mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, le ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que le había sacado del cadáver del león. Las promesas son tuétanos y dulzura. Nos están reviviendo cuando estamos por desmayarnos. Son las conductas del agua de la vida. En el Salmos capítulo 94 dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Las promesas eran el arpa de David para ahuyentar los pensamientos tristes. Era el pecho que le daba la leche del consuelo divino. Un hombre justo, piadoso, muestra su amor a la palabra, leyéndola diligentemente. Los nobles de la ciudad de Berea, en Grecia, espiaban las escrituras diariamente. Según el libro de Hechos, por aquel entonces llegó a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de la escritura. La palabra es nuestra carta magna para el cielo. Deberíamos leer diariamente esta carta. La palabra muestra lo que es verdad y lo que es error. Es el campo donde se esconde el precio de la perla. ¿Cómo deberíamos buscar esta perla? El corazón de un hombre piadoso es la biblioteca para sostener la palabra de Dios, que mora ricamente en él. Se dice del alemán Philipp Melanchthon, que fue colaborador de Martín Lutero, el primer teólogo sistemático de la Reforma Protestante, líder intelectual de la Reforma Luterana, y un influyente diseñador de sistemas educativos, que cuando era joven siempre llevaba la Biblia con él y la leía codiciosamente. La palabra tiene una doble obra, enseñarnos y juzgarnos. Aquellos que no serán enseñados por la palabra serán juzgados por la palabra. Familiaricémonos con la Escritura. Y si fuera como en los tiempos de Valerio Diocleciano,
que fue emperador de Roma, que mandó por decreto que se quemara la Biblia? O como en los días de la reina María de Inglaterra, cuando tener una Biblia era deletrear la muerte. Al conversar diligentemente en la Escritura podemos llevar una Biblia en nuestras cabezas, meditando con frecuencia en ella. Es mi meditación todo el día, según Salmo. Un alma piadosa medita en la verdad y santidad de la palabra. Él no solo tiene algunos pensamientos transitorios, sino que deja que su mente se empape en la Escritura. Por medio de la meditación, el hombre justo, piadoso, chupa de esta flor dulce y examina en verdades santas en su mente. Se deleita en ella en su distracción. Según Jeremías capítulo 15 dice, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Nunca un hombre en la palabra se deleitó tanto en un plato que amaba como lo hizo el profeta. Y de hecho, como puede un santo elegir pero tomar gran placer en la palabra. Todo lo que siempre espera que valga está contenido en él. ¿No se complace un hijo en leer el testamento que dejó su padre en la que le legó su patrimonio? En el Salmo 119 nos dice, tu palabra la he escondido en mi corazón, como uno esconde un tesoro para que no sea robado. La palabra es la joya, es el corazón en el cuarto donde debe ser encerrado. Muchos esconden la palabra en su memoria, pero no en su corazón. ¿Y por qué David encerraría la palabra en su corazón? Para que no peque contra ti. Así como un hombre llevaría un antídoto sobre el cual se acerca a un lugar infectado, así un hombre piadoso, justo, lleva la palabra en su corazón como un antídoto espiritual para preservarlo de la infección del pecado. ¿Por qué tantos han sido envenenados con el error, otros con el vicio moral, sino porque no han ocultado la palabra como un antídoto santo en su corazón? Un hombre sabio no dejará que le arrebaten su tierra, sino que defenderá su título. David miró la palabra como su tierra de herencia. Salmos capítulo 119 dice, tus enseñanzas son mías, son la alegría de mi corazón. He decidido cumplirlas para siempre y hasta el fin. ¿Y crees que dejará que su herencia sea arrancada de sus manos? Un hombre justo, piadoso, no solo disputará por la palabra, sino que morirá por ello. En Apocalipsis capítulo 6 dice, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido asesinados por la palabra de Dios. Un cristiano prefiere que esté por encima de las cosas más preciosas, por encima de la comida, como decía Job en el capítulo 23. He atesorado la palabra de su boca más que mi alimento necesario, por encima de las riquezas. El salmista decía, la ley de tu boca es mejor para mí que miles de monedas de oro y plata, por encima del honor del mundo. Memorable es la historia del rey Eduardo VI de Inglaterra, el día en su coronación, cuando le presentaron 3 espadas, lo que significaba para él que era monarca de 3 reinos. El rey dijo, todavía falta una espada. Cuando se le preguntó qué era eso, respondió, la Santa Biblia, que es la espada del Espíritu, y es preferible antes que estas enseñanzas de la realeza. Mi lengua hablará de tu palabra, dice el salmista. Así como un hombre codicioso habla de su rica compra, así un hombre piedoso habla de la palabra. ¿Qué tesoro es este? Que lleno de bellezas y dulzuras, aquellas cuyas bocas ha amordazado el diablo, que nunca hablan de la palabra de Dios, indican que nunca cosecharon ningún bien en ella. La palabra es tu brújula, por la cual establece tu vida, la balanza en la que calcula tus acciones. Él copia la palabra en su caminar diario. He guardado la fe, decía Timoteo. Pablo guardó la doctrina de la fe y vivió la vida de la fe. ¿Por qué un hombre justo y piadoso tiene que ser amante de la palabra? Por la excelencia de la palabra. La palabra escrita es nuestra columna de fuego para guiarnos. Nos muestra qué rocas debemos evitar. Es el mapa por el cual navegamos hacia la Nueva Jerusalén. La palabra es un espejo espiritual a través del cual podemos ver nuestros propios corazones. El espejo de la naturaleza que tenían los paganos revelaba manchas en sus vidas. Pero este espejo revela manchas en la imaginación. Ese espejo revela las manchas de tu injusticia. Esto revela las manchas de nuestra justicia.
Romanos capítulo 7 dice: cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta que era un gran pecador. Cuando la palabra vino como un espejo, toda mi propia opinión de justicia murió. La palabra de Dios es un consuelo soberano en apuros. Mientras seguimos esta nube, la roca nos sigue. El salmista decía: este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha dado vida. Cristo es la fuente de agua viva, la palabra es la pipa de oro por la que corre. ¿Qué puedo revivir en la hora de la muerte sino la palabra de vida? Un hombre piadoso, justo, ama la palabra porque ha tenido sobre él su efectividad. Un hombre piadoso, justo, ama la palabra predicada, que es un comentario sobre la palabra escrita. Esta estrella en el día se ha levantado en su corazón y marcó el comienzo del sol de justicia. Las escrituras son un bálsamo de aceite divino. La predicación de la palabra es el derramamiento de ella. Las escrituras son las especies preciosas. La predicación de la palabra es el batir de estas especies que causan una maravillosa fragancia y deleite. La palabra predicada es la vara de la fuerza de Dios y el aliento de sus labios. Lo que una vez se dijo de la ciudad de Tebas, que fue construida por el sonido del arpa, es mucho más cierto que la conversión del alma. Está construido por el sonido del arpa del Evangelio. Por lo tanto, la predicación de la palabra se llama el poder de Dios para la salvación. Por eso se dice que Cristo ahora nos habla desde el cielo. Este ministerio de la palabra debe ser preferido antes que el ministerio de los ángeles. Un hombre justo, piadoso, ama la palabra predicada, en parte por el bien que ha encontrado en ella. Ha sentido que el rocío cae con este maná, y en parte debido a la institución de Dios. El Señor ha designado esta ordenanza para salvarnos. La imagen del Rey hace que la moneda sea actual. El sello de autoridad divina en la palabra predicada la convierte en un instrumento conducente a la salvación de los hombres. ¿Amamos la palabra? ¿Qué sumas de dinero dieron los mártires por unas pocas páginas de la Biblia? ¿Hacemos de la palabra nuestro amigo de corazón? Así como Moisés a menudo tenía la vara de Dios en su mano, así deberíamos tener el libro de Dios en nuestras manos. Cuando necesitamos dirección, ¿consultamos este oráculo sagrado? Cuando encontramos corrupciones dentro nuestra, ¿hacemos uso de esta espada del Espíritu para derribarlas? Cuando estamos desconsolados, ¿vamos a esta botella de agua de la vida para beberla? Entonces somos amantes de la palabra. Pero por desgracia, ¿cómo pueden los que rara vez están familiarizados con la Escritura decir que los aman? Sus ojos comienzan a estar doloridos cuando miran una Biblia. Los dos testamentos están colgados como una armadura oxidada que rara vez o nunca se utiliza. El Señor escribió la ley con su propio dedo, pero aunque Dios se esforzó por escribir, los hombres no se esforzaron por leerla. Prefieren mirar cosas inmorales de la televisión en vez de una Biblia. Amamos la palabra predicada, la valoramos en nuestros juicios, la recibimos en nuestros corazones. Cuando el juez está dando su cargo desde el banquillo, todos asisten. Cuando se predica la palabra, el gran Dios nos está dando su cargo. La escuchamos como una cuestión de vida o muerte. Esto es una buena señal de que amamos la palabra. Amamos la santidad de la palabra. En el Salmos capítulo 119 nos dice: mis enemigos me humillan, pero yo no olvido tus enseñanzas. Me muero de enojo porque ellos no la cumplen. En cambio, yo las amo, pues son puras como oro refinado. La palabra es predicada para vencer el pecado y promover la santidad. ¿La amamos por su espiritualidad y pureza? Muchos aman la palabra predicada solo por su elocuencia y noción. Vienen a un sermón en cuanto a una actuación, y así lo hacen. Llegan, se sientan adelante, prestan atención. Tú eres como un cantante de dulce voz, que sabe tocar bien su instrumento musical y le canta al amor. Le gusta mucho cómo hablas, pero le gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que dicen. O cuanto a un jardín para recoger flores, pero no para que sus deseos sean sometidos a sus corazones restaurados. Estos son como una mujer tonta que se pinta la cara pero descuida su salud. Amamos la convicción de la palabra,
Amamos la palabra cuando llega a casa de nuestra conciencia y dispara sus flechas de enseñanza a nuestros pecados. A veces es deber del ministro reprender, el que puede decir palabras suaves en el púlpito, pero no sabe reprobarlo. Es como una espada con una empuñadura fina, pero sin filo. Reprende con autoridad, decía Tito. Ahora, cristiano, cuando la palabra toca tu pecado y dice, tú eres el hombre, ¿amas la amonestación? ¿Puedes bendecir a Dios? La espada del Espíritu se ha dividido entre tú y tus deseos. Este es de hecho un signo de gracia y muestra que usted es un amante de la palabra. Un corazón corrupto ama las comodidades de la palabra, pero no las amonestaciones. Odian al que dice la verdad en la puerta. Sus ojos parpadean con fuego, como criaturas venenosas que al menos tocan, escupen veneno. En Hechos dice, cuando oyeron estas cosas se le cortó el corazón y le desgastaron los dientes. Cuando Esteban los tocó en el corazón estaban locos y no podían soportarlo. ¿Cómo sabemos que amamos las amonestaciones de la palabra? Cuando deseamos sentarnos bajo un ministerio que busca el corazón. ¿A quién importa los medicamentos que no funcionarán? Un hombre piadoso, justo, no elige sentarse bajo un ministerio que no trabajará sobre su conciencia. Cuando oramos para que la palabra se encuentre con nuestros pecados, si hay alguna lujuria traidora en nuestro corazón, la descubriríamos y ejecutaríamos. No queremos que el pecado esté cubierto, sino sanado. Podemos abrir nuestro pecho a la palabra de Dios y decir, Señor, hiere este pecado, elimina este pecado de mi mente, de mi corazón. Cuando estamos agradecidos por una amonestación, en el Salmo 141 dice, que lo justo me golpee será una bondad, y que me reprende será como excelente aceite, que mi cabeza no la rechace, porque todavía mi oración está en contra de las acciones de los malvados. David se alegró de una reprensión. Supongamos que un hombre estuviera en la boca de un león, y otro debería dispararle al león y salvar al hombre. ¿No estaría agradecido? Así que cuando estamos en la boca del pecado, como de un león, y el ministro, por una amonestación, dispara este pecado de la muerte, ¿no seremos agradecidos? Un alma misericordiosa se regocija cuando la danza afilada de la palabra ha perforado su infección. Llega una reprensión como una joya en la oreja, como un pendiente de oro y un adorno de oro fino, es un sabio, pero quien sabe apreciarla. Una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino, según Proverbios capítulo 25, versículo 12. Es una predicación convincente lo que debe hacer el bien del alma. Una reprensión de mordisqueos se prepara para la comodidad, ya que una corta helada se prepara para las dulces flores de la primavera. Es como una palabra de un rey. Eclesiastés capítulo 8, versículo 4 nos dice, pues la palabra del rey es con potestad. En otra versión dice, la autoridad del rey no se discute, nadie puede pedirle cuentas, el rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Tan solo Dios es el verdadero soberano sin límites, es rey en el sentido más absoluto, y así debe ser, pues es supremanente, bueno, sabio, justo, santo, etc. Como es el hacedor de todo, su dominio sobre su criatura es su derecho natural. Tiene infinito poder para cumplir su voluntad real. Aún en lo más íntimo es omnipotente. Consideremos esto. Para aumentar nuestro respeto a Él, pensemos cuidadosamente en su palabra creadora, por la cual todas las cosas salieron de la nada, en su palabra preservadora, por la cual todas las cosas permanecen, en su palabra destructora, por la cual hace temblar cielos y tierra. ¿Quién puede permanecer ante Él sin temblorosa adoración? El poder le pertenece hasta el más alto grado, pues cada una de sus palabras es palabra de un rey. Para asegurar nuestra obediencia, cada precepto suyo ha de ser obedecido inmediatamente, de todo corazón, plenamente, por cada uno de nosotros, puesto que Él, Rey, lo manda. Su servicio no tiene que ser equivocado, pues sería rebelarse contra su soberanía. Jonás no tuvo éxito en esto, pues nadie puede burlarse del Señor, y el que trate de escaparse de Él encontrará que su brazo es largo.
arrepentirnos de la desobediencia si hemos caído en pecado. Permitamos que la palabra del Rey, con su misericordioso poder, nos subyugue y traiga nuestro corazón al arrepentimiento. Es para inspirar nuestra confianza en que Él es poderoso para dar perdón al arrepentido, pues Él lo ha prometido en su palabra. Quedará al creyente para renovar su vida. Envía su palabra y sanó. Esto es muy cierto espiritualmente, de que Él dará a los que son tentados poder para vencer la tentación. Dios asegura la victoria del creyente sobre los hurtos de Satanás mediante su palabra. Esta es la espada que Jesús usó en el desierto. Dará al que sufre poder para soportar con paciencia y sacar provecho de la prueba. Dará al moribundo esperanza, paz, visión profética, etc. Una palabra del Señor de la vida quita a la muerte su aguijón. Es para dirigir nuestro esfuerzo cristiano. No debemos mirar a ninguna otra parte. La oración, el ayuno, la adoración, una prédica, las alabanzas, es parte de ello. Debemos apoyarnos sobre la palabra de nuestro Rey, siempre que querramos hacer cosas en su nombre. Predica la palabra del Señor, pues nada más puede quebrantar los corazones, consolar a los desalentados, engendrar fe o producir santidad. Ruego con la palabra del Señor, pues seguramente el Señor cumplirá tus promesas y empleará su poder para hacerlas fieles. Practica la palabra del Señor, pues nadie puede engañar a quien vive de acuerdo con los preceptos del Señor, ante el cual el hombre y los diablos tienen que humillarse. Lee mucho esta palabra real. Habla más que nunca de la palabra del Rey, que es el Evangelio de paz. Cree en la palabra del Rey Jesús. Serás valiente para defenderla. Inclínate ante ella y sed paciente y felices. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo una vez: ninguna lengua mueve los sentimientos más profundos de mi naturaleza como la palabra de Dios, y ninguno produce tan profunda calma dentro de mi espíritu. Realiza lo que ninguna otra voz puede hacer. Me conmueve hasta hacerme derramar lágrimas, me humilla hasta el polvo, enciende mi entusiasmo, me llena de felicidad, me eleva a la santidad. Todas las facultades de mi ser son afectadas por el poder de la palabra santa. Suaviza mi memoria, alienta mi esperanza, estimula mi imaginación, dirige mi juicio, ordena mi voluntad y alegra mi corazón. La palabra de hombre encanta por un tiempo, pero se hace anticuada y pesada, perdiendo su poder. Es en cambio al revés de la palabra del Rey, de Reyes, la cual me gobierna soberanamente, más prácticamente, más habitualmente y más completamente cada día. Su poder es para todas las ocasiones, para la enfermedad y para la salud, para la soledad y para cuando estoy en compañía, para sucesos personales y para asambleas públicas. Prefiero ser respaldado por alguna declaración de la palabra que por todos los ejércitos y navíos de las grandes potencias y aún de todas las fuerzas de la naturaleza, pues la palabra de Dios es la fuente de todo el poder en el universo, y en ella hay una reserva infinita de poder. Hay cosas profundas que Dios quiere que averigüemos sobre Él, y cuando lo hagamos, encontraremos que la respuesta que necesitamos para la vida diaria pronto se vuelven evidentes. Dios desea que todos los seres humanos lleguen al conocimiento del Salvador Jesucristo. Desear conocer la voluntad de Dios no tiene que ver principalmente con nuestras circunstancias, nuestro trabajo o con quién debemos casarnos. Dios se preocupa por tales cosas. Pero si buscamos conocer solo esa respuesta, no descubriríamos la parte más importante de la voluntad de Dios. Hay cosas más profundas que Dios quiere que averigüemos sobre Él, y cuando lo hagamos, encontraremos que las respuestas que necesitáramos para la vida diaria pronto se vuelven evidentes. Las siguientes son algunas de las cosas más profundas que Dios desea que sepamos sobre Él. Primero, Dios desea que todos los seres humanos lleguen al conocimiento salvador de Jesucristo, y por medio de Él lo conozcan de un modo personal e íntimo. Cuando conocemos a Dios de una manera profunda e íntima, resulta más probable que sepamos respuestas a cuestiones como dónde debemos trabajar, con quién nos debemos casar, si debemos comprar un nuevo auto y otras cosas por el estilo. Mientras más intimidad tengamos con alguien, más sabremos de una manera instintiva
lo que ellos desean o no en una situación determinada. Lo mismo sucede cuando desarrollamos una relación más íntima con Dios. El apóstol Pablo dijo en su propósito determinado conocer a Dios más profunda e íntimamente. En Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Uno podría pensar que ya que Él fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir 2/3 partes del Nuevo Testamento, debería haber conocido a Dios, y estoy seguro de que así era. Sin embargo, deseaba conocerlo cada día más y más. ¿Es el anhelo de tu corazón conocer a Dios de una manera más profunda? Yo ya había sido cristiano por muchos años antes de darme cuenta de que tenía una relación muy superficial con Dios. Le había pedido muchas cosas, pero nunca que me permitiera conocerlo de una manera más profunda. No debemos dejar que las cosas sean para nosotros más importantes que Dios mismo. Segundo, Dios desea que seamos como Jesús en todo, trabajando con el Espíritu Santo para alcanzar la madurez espiritual y el carácter de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un objetivo de toda la vida y uno que en lo personal encuentro emocionante e interesante. Cuando en verdad amamos a Dios, queremos hacer todo lo que Él desea y nada de lo que no desea que hagamos. Queremos ser cada vez más como Él. Buscar a Dios para alcanzar la madurez espiritual y la semejanza a Cristo puede ser la parte más ignorada de la voluntad de Dios. El discipulado está seriamente escaseando entre los cristianos, pero se le debe dar la más alta prioridad. La voluntad de Dios es que lo glorifiquemos, y no podemos hacerlo si permanecemos como niños espirituales todas nuestras vidas. Tercero, Dios desea que conozcamos su palabra, porque esa es la única forma de conocerla a Él con gran exactitud. Su palabra tiene el poder para transformarnos a su imagen cada vez con más gloria, por eso debemos leerla diariamente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ni un velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esto nos da a conocer su voluntad en cada ámbito de la vida. Conocer algo siempre requiere un estudio diligente y una disposición a aprender. Lleva tiempo y esfuerzo. Muchas personas afirman que no pueden entender la Biblia, pero pienso que es más probable que no están dispuestos a hacer el esfuerzo que requiere conocerla. El Espíritu Santo le revela el significado de la palabra de Dios a cualquiera que esté dispuesto a convertirse en un estudiante serio de la misma. Si nos proponemos conocer la palabra de Dios, encontraremos muchas de las respuestas que estamos buscando concerniente a la vida diaria. Una de las principales formas en que Dios nos guía a través de su palabra. Lo exhorto a hacer el compromiso de estudiar la palabra de Dios con diligencia. Cuarto, es la voluntad de Dios que aprendamos a amarlo a Él, y a amar a los demás, y a amarnos a nosotros mismos. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, la voluntad de Dios, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Debido a que aprender a amar a Dios, a otros y a nosotros mismos es el mandamiento más importante, constituye un tema al que debemos dedicarle una gran cantidad de tiempo de estudio. Me pasé mucho tiempo buscando la ayuda de Dios y pidiéndole que me guiara en las decisiones que necesitaba hacer, pero había fallado en buscar su voluntad en lo que concernía a caminar en amor. Era una persona muy cerrada y no me había dado cuenta de la importancia de aprender a amar verdaderamente de la forma que Dios quería que lo hiciera. Así que comencé a estudiar el amor y todos sus aspectos, y mientras más estudiaba y caminaba en más feliz me sentía. Quinto, es la voluntad de Dios que hagamos todas las cosas con fe.
ya que sin fe es imposible agradarlo, dice Hebreos capítulo 11, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. El apóstol Pablo instruyó a vivir por fe, de principio a fin, según Romanos capítulo 1, versículo 17. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. En otras palabras, hacer que su meta sea permanecer teniendo fe en todo momento. Cuando la duda toque a su puerta, responda con fe. Sexto, es la voluntad de Dios que no alberguemos una falta de perdón hacia nadie por ningún motivo. En Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice: dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Muchos cristianos buscan a Dios diariamente, a fin de obtener dirección con respecto a sus circunstancias, mientras que a la vez tienen resentimientos contra otros y se niegan a perdonarlos. He descubierto que escucho a Dios con mayor claridad si mantengo mi corazón libre de ofensas. Jesús dijo que el puro de corazón verá a Dios. Según Mateo capítulo 5 versículo 8 dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Ellos podrían discernir con facilidad la voluntad de Dios para sus vidas. 7. Es la voluntad de Dios que demos gracias por todas las cosas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Octavo, sirva al Señor con alegría. La última vez que pasé un tiempo buscando con seriedad la voluntad de Dios para el resto de mi vida, Él me dijo: sé feliz y disfruta la vida. Así que voy a mantenerme haciendo lo que hago en mi ministerio y asegurarme de ser feliz. Voy a continuar en disfrutar la jornada. Sirvamos a Dios con una sonrisa en nuestro rostro y hagámosle saber que Él nos proporciona alegría. En el Salmo capítulo 100 nos dice: el salmista David afirma que debemos servir al Señor con alegría. Si has estado buscando a Dios a fin de conocer su voluntad para su vida, le pido que considere primero si está dedicándose a estos aspectos mencionados y creciendo en ellos. Y si no es así, deje a un lado sus otras preguntas y ocúpese de lo que Dios ha dicho que resulta importante para él. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de tu vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo. Toma el control total de mi vida desde ahora en más y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y Él lo llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.